de regreso junto al pastor Jorge Yurno, quien nos está acompañando en esta ocasión con su experiencia, con su cariño y sobre todo con este análisis breve que estamos haciendo, el repaso general de la lección. Y en esta ocasión, viendo aspectos relacionados de cómo, al estar en Jesucristo, especialmente estas últimas 2 semanas y la que viene inclusive, relacionadas de cómo enfrentar en Cristo Jesús esas fuerzas del mal que se desenvuelven en el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, y del cual todos nosotros somos partícipes. En esta ocasión, pastor, quisiéramos rescatar el texto de Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 9, si usted quiere acompañarnos, y lo vamos a ir analizando un poquito. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Claro, claro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Sin duda estamos hablando de luchas que tienen que ver con nuestro entorno, con lo que nos sucede, pero también tiene que ver con una lucha interior, ¿no? Hoy mencionabas fuera de cámara el concepto de que la mayor lucha que existe finalmente es la lucha interna nuestra en cada uno de nosotros, ¿es así? Ese es el campo de batalla. El gran campo de batalla. El gran campo de batalla. Es ahí donde está el encuentro entre estas fuerzas. No es una cuestión externa en alguna galaxia, ¿no? Tipo guerra de las galaxias, donde hay ángeles del bien y del mal peleando, sino nosotros somos el campo de batalla. Y nosotros definimos de alguna manera con nuestras decisiones qué fuerza va a triunfar en nuestra vida. Pero por otro lado, tratándose de fuerzas espirituales, ¿no? O sea, podemos decir de alguna manera, están en otra dimensión, ¿no? Por ejemplo, yo espero que en este momento, en esta charla y alrededor nuestro haya ángeles. No los veo, pero espero que estén. Sí, sin duda. Tenemos la libertad para poder hablar de las cosas de Dios como lo estamos haciendo. Claro. Entonces, digo, ¿cómo puedo hacer frente a una fuerza a la cual ni siquiera puedo ver? Claro. ¿No? Alguna vez escuchaba de un boxeador que se había convertido y tenía la fantasía de algún día encontrárselo al diablo y darle un derechazo en la mandíbula, decía él, ¿no? Eso no es posible. Claro. Entonces, la única chance yo tengo es pedir que otra fuerza espiritual me defienda, me proteja, ¿no? Yo no puedo hacerle frente. Él está en otra dimensión, es de otra categoría. Yo no puedo con él, pero Dios sí puede. Ya lo venció varias veces. En realidad es un enemigo vencido, es un enemigo desesperado, pero él contra Dios no puede hacer absolutamente nada. Entonces, digamos que mi lucha en realidad no es contra Satanás, sino más bien estar bajo la protección de Dios a través de una comunión, una vivencia, una amistad cercana con... Por eso tal vez la indicación de Pedro es muy pertinente. Sed sobrios y velad, dice. Sed sobrios y velad, estad atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual hemos de resistir firmes en la fe. Y a la vez comprendiendo que estos mismos padecimientos, que obviamente hay padecimiento en estos procesos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no es una prerrogativa de algunos, nos pasa a todos. Correcto. Todos estamos recibiendo los embates del enemigo. Como león rugiente andan de alrededor tratando de destruir la vida de todos nosotros. Y la única salvaguarda es sed sobrios y velad, echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él, sobre Jesús. Él es el victorioso, Él es el que tiene la victoria. En la cruz lo definió por la eternidad y a la vez que me garantiza a mí que yo puedo ser vencedor. La verdad es que cuando uno piensa en esto, tú mencionabas hoy lo de la cárcel, lo que sucedió con este hermano nuestro, y con otros tantos que aceptaron el Evangelio. Yo también tuve el privilegio de trabajar en cárceles. Cuando estuve en Posadas Misiones me tocó trabajar en 4 cárceles durante 5 años. Teníamos un ministerio, hoy tenemos una iglesia también. Yo he visitado una de esas, una de jóvenes. Sí, me tocó. Bueno, la de jóvenes también tuvimos un bautismo. Bueno, en la de jóvenes también tuvimos problemas de que en alguna vez se nos escaparon también algunos. Bueno. Y 2 o 3 habían sido hermanitos que habían estado estudiando. Después los recuperaron.
Bueno. Para tristeza de ellos y alegría de algunos de nosotros, en el sentido que todo se puso en orden otra vez. El tema es que Pero- cuando aceptan a Cristo son libres en Cristo, ¿no? Pero bueno. Pero a mí me tocó un caso impactante de alguien que había tenido una experiencia tremenda porque él pertenecía a los servicios de seguridad, había estado en la época de los militares, eh, había asesinado a policías, por lo tanto era una persona absolutamente aislada dentro de la cárcel, porque la policía no lo quería por causa de que eso, aunque él pertenecía a los servicios de seguridad. Los presos tampoco lo querían por causa que él había sido policía. No calzaba con Entonces estaba absolutamente aislado. Él vino a ese grupo, muy semejante a lo que te sucedía allí en Mendoza, y estudió la palabra de Dios y llegó el día de su bautismo. Y entonces era un patio que era impresionante porque era absolutamente una cosa árida. Si bien era una cárcel muy moderna, la cárcel de encausados, era un lugar donde había más de 400 internos, pero estaba el patio con esos murallones elevadísimos, allá arriba caminaban los oficiales que cuidaban, y entonces estábamos allí rodeados de ese murallón y nada más, era un patio Sí, cerrado. sin nada, ni siquiera una cancha, nada, era solamente el patio, el cemento y los paredones, nada más. Y en el medio un pequeño bautisterio. Entonces invitó a los que querían participar. Entonces venían normalmente el grupo de los que estaban estudiando la palabra de Claro. Dios, algunos oficiales que quisieron ver el bautismo, no me llamó la atención que normalmente no venían, pero querían ver el bautismo de ese hombre que había decidido entregar su vida a Cristo. Y ese día se bautizaban los 7 internos. Entonces me tocó hacer el bautismo. Entonces tenía un pastor asistente que me ayudaba. Ellos se pusieron la túnica, vinieron, hicieron la cola. Y había unos 15, 20 internos extra de curiosos que vinieron a pispear, a mirar qué es lo que estaba pasando. Bueno, fuimos bautizando y allá antes creo que fue el anteúltimo, una cosa así, me tocó bautizar a este hombre, un hombre duro, absolutamente. Él había trabajado inclusive como mercenario en el África, había hecho cosas terribles, su vida era realmente una cosa muy dramática y tenía un cargo de conciencia absolutamente tremendo, un sentido de culpa permanente, lo acompañaba. El estudio de la palabra de Dios lo había llevado a enfrentarse con su propia realidad, pero no alcanzaba a librarse todavía ese sentimiento de culpa. Entonces llegó el día de su bautismo y estaba allí en mis manos, a punto de bautizarlo, y entonces me hace la pregunta, ¿no? Pastor, ¿será que Dios perdona realmente? A una persona como yo, ¿Dios puede perdonar realmente? Fue impactante para mí esa pregunta. Nadie escuchó, era solamente, porque todo el mundo estaba ahí unos 5 o 6 metros de distancia rodeando el bautisterio. Y le dije, tenga confianza, el Señor ya hizo todo lo necesario para darle el perdón y para aceptarlo. Ya ha sido aceptado, permite ser bautizado, Dios le va a dar esa seguridad. Y me acuerdo que él estaba absolutamente, un hombre absolutamente muy físico, así, muy tenso, grande, y a la vez mucho músculo, así, un hombre grande, se destacaba. Yo soy una persona grande, pero él se destacaba, ¿no? Entonces llegó el momento del bautismo y yo lo sentía tenso al hombre, que estaba absolutamente, parecía una columna allí delante mío. Y entonces le dije, permita que Dios lo obre en usted, déjese llevar, deje que Dios haga esta obra en usted. Y lo bauticé. Y cuando lo levanté, esa sensación de descontracción, ¿viste? Descansado. Él entregó su vida. Yo vi que él se entregó en ese momento. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Dejando nuestra ansiedad sobre él, porque él él tiene cuidado de de nosotros. vosotros. Pero ¿cómo se cumple dramáticamente? Yo lo vi en mis manos, ese hombre casi desarmarse. Y yo vi un oficial que después se acercó cuando llegó la hora de desarmar el bautisterio, porque había que llevar todo en el momento. Claro. Armar Llevar. y llevar, nada, que no puede quedar nada. Él me dijo, pastor, yo nunca creí que ese hombre se iba a bautizar, me dijo. Nunca creí que ese hombre se iba a bautizar. Después se fue trasladado a una cárcel federal en Candelaria, en las afueras de Posadas, que era ya más para los que tenían asignación permanente y ya prácticamente de por vida, ¿no? Y lo llevaron para ese lugar. Y recuerdo que en una de las últimas entrevistas que tuve antes de ser trasladado de ese lugar, lo vi absolutamente confiado, distendido, tranquilo. Ya no era el hombre que vivía acusado por esos años terribles que le había tocado vivir y por tantas tremendas experiencias donde muchas vidas de personas dependieron de él, ¿no? Dolorosamente. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo sabe dónde tocar, inclusive a los hijos de Dios,
cuando no estamos tomados nivelando. Y a veces nuestra mente está tan dispersa, pastor, Bueno, que nuestras cosas hacen con que el enemigo tenga acceso a nosotros por allí, por algún rinconcito, ¿no? y otra cosa interesante creo es que se usa la figura del león, ¿no? Ajá. Y es una figura que eso es intercambiable, porque por ahí representa a Satanás, por ahí representa a Jesús. Jesús es el león de Judá, Sí, correcto. ¿no? En el Apocalipsis. Sí, 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 Entonces, sí. ¿qué mejor Un que león, un león se otro león. encargue con el otro? ¿No? Y yo miro esa batalla, y un león que ampliamente superior, ¿no? Amén, amén. Cerrando el pensamiento, ya los tiempos están avanzando aquí en televisión, una cita del don de profecía que había sugerido, pastor. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistirlo con nuestra propia fuerza, caemos víctimas de sus designios. Pero torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso, el nombre de Jesucristo. Amén. Qué maravillosa la declaración del don de profecía. Que el Señor nos bendiga la comprensión de la lección de la escuela sabática esta semana. Que podamos entender que estamos sometidos a dificultades, a pruebas permanentes, pero hay una cosa de la cual jamás debemos olvidarnos. Nuestra elección es tan solo nuestra. Y si esa elección es tomarnos de la mano de Jesús, Él jamás nos abandona y Él se encarga de nosotros. Si echamos nuestra ansiedad sobre Él, Él se encarga de nosotros. Ya regresamos para el momento de oración intercesor.